La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial celebra el día de hoy, el Día en Colombia de los Niños y de las Niñas. Es muy importante tenerlo presente porque tanto a partir de la Declaración de los Derechos del Niño, como también a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y esencialmente a partir de la Constitución de 1991, la Carta Política contiene una serie no solamente de derechos a partir del artículo 44 de la Constitución, sino una serie de principios como el del principio superior del niño, la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás, la protección especial y además el respeto y la integridad, la garantía y efectividad de los derechos de los niños y de las niñas en toda su dimensión. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es acerca. El Consejo Superior de la Judicatura y la Rama Judicial son conscientes de la importancia de la protección y garantías y defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Por eso la corporación es de gran importancia a este día. Primero porque el interés superior del niño constituye un imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos humanos que son universales, prevalentes y fundamentales. Razón por la cual las medidas que adopten todas las instituciones públicas y privadas, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben buscar siempre el bienestar de los niños, asegurándoles la protección y el cuidado que sea necesario para su bienestar. Es importante conmemorar este día y así realizar todas las actividades para la promoción y el bienestar y la protección de los derechos de las niñas y adolescentes. A partir de los principios rectores que consagra la Constitución Política y desarrollados ampliamente por la jurisprudencia de las altas cortes, por los convenios y tratados internacionales, se ha reconocido a los niños, niñas y adolescentes diversos derechos como son el derecho a la vida y a un ambiente sano, el derecho a una familia y a no ser separado de ella, el derecho a la educación y al desarrollo integral, el derecho a la salud, a la identidad, a la custodia y al cuidado personal, el derecho a la recreación, a la intimidad y el derecho a la participación, el derecho a la protección contra cualquier tipo de abandono físico, explotación económica o social y el derecho a la resocialización y rehabilitación del menor infractor. Es por todo ello que la jurisprudencia ha señalado en múltiples pronunciamientos que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos esos derechos. Un saludo muy cordial para todos nuestros niños y niñas en su día, de parte de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y en especial de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que encabeza el Consejo de Estado. Nuestra corporación, atendiendo los postulados de la Carta Política y a diferentes instrumentos internacionales, ha amparado y garantizado en innumerables oportunidades los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuales prevalecen sobre los demás, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 constitucional. Así, por ejemplo, el Consejo de Estado, al estudiar casos en los que estaban en discusión derechos de menores, concedió el amparo a los niños a quienes se les excluyó de procesos contenciosos porque no estaba aprobada su legitimación en la causa, dado que no se aportaron los documentos que facultaban a sus tutores a actuar en nombre de ellos. Para esta corporación, esa exclusión constituye un exceso ritual manifiesto porque de los contextos de los casos fácilmente se podía advertir que los niños tenían interés directo en los procesos, pues eran víctimas del hecho dañino. Por ende, esta corporación como juez constitucional ha protegido los derechos fundamentales de los menores cuando se ha comprobado su franca vulneración en los casos que no fueron admitidos en los procesos ordinarios. La prevalencia del derecho sustancial por encima del formal para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes al interior del Consejo de Estado ha sido nuestra premisa. Son muchos los retos que las generaciones futuras tienen hacia el futuro en relación con
los problemas que se nos han de presentar, especialmente a mediados del siglo XXI y, por supuesto, en los inicios del siglo XXII. Y por esa razón, el proceso formativo, la responsabilidad que tenemos las distintas entidades públicas, comenzando por las corporaciones judiciales, las altas cortes, nos obligan a trabajar integralmente en la protección de los derechos de los niños, en la garantía y efectividad de los mismos y, por supuesto, en el desarrollo de ellos para que sean, repito, el capital intelectual y el talento humano que ha de servir a las generaciones futuras. Vamos a destacar que la Corte Suprema de Justicia, cuando trataba un caso donde un adolescente incurrió en un delito de violencia sexual y por ende se le impuso una sanción de 36 meses de privación de la libertad, la Sala de Casación Penal tuvo en cuenta la necesidad de hacer referentes normativos concretos donde destacan y piden que las autoridades judiciales diferencien el tema y los fines de las penas que se imponen a los adultos con relación a las medidas que se establecen en los sistemas para adolescentes. En este caso, si bien encontró la Corte que por vía de principio la privación de la libertad en establecimientos cerrados sería correcta, tuvo en cuenta los fines diferenciales de las sanciones que deben imponerse a los menores y encontró que en el caso concreto no era necesario permanecer en un centro cerrado y entonces le sustituyó esa sanción privativa de la libertad por 36 meses por unas reglas de conducta que tasó en 6 meses, para destacar que debería ser un buen ciudadano, no incurrir en nuevas conductas delictivas, colaborar en su familia y separarse del consumo de sustancias psicoactivas en el evento que persistiere alguna de ellas. Finalizando esta importante conmemoración, como magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y como miembro de la Comisión de Género, resalto la importancia de la Administración de Justicia y de todas sus jurisdicciones cuando se involucran los derechos de un menor. Esta corporación no es ajena a esta responsabilidad y por ello es que, como ejemplo, el año anterior se sancionó a un juez penal por haber incurrido en una mora de 1 año y 10 meses en fallar un proceso que involucraba a un menor de 8 años víctima de un delito amparado en la figura de congestión judicial. Es por esto que el llamado por parte de esta comisión a los jueces y abogados es para que en el desarrollo de sus funciones hagan prevalecer los derechos de los menores con celosa diligencia e invitar también a los ciudadanos para que cuando conozcan situaciones como estas, por favor, hagan conocer de ellas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La Corte Constitucional, que preside este año la Comisión Nacional de Género, ha hecho un profundo desarrollo de todos los derechos constitucionales, de los derechos a la vida, del derecho a la integridad personal, del derecho a la educación, del derecho a la salud, como el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación y, por supuesto, el derecho a la recreación, sin perjuicio de los derechos propiamente dichos de los cuales son titulares los niños, como el derecho al cuidado y al amor, el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, el derecho también, por supuesto, a la protección del que está por nacer. La invitación que desde la Comisión Nacional de Género de la rama judicial se hace en el día de hoy es para celebrar el Día del Niño y de la Niña, pero por supuesto para asumir con la responsabilidad que ello demanda el cuidado, la atención y por supuesto el amor y todo lo que podamos brindarle a los niños y a las niñas en función de garantizar sus derechos, pero al mismo tiempo en función de darles los elementos necesarios para que esos niños y niñas de hoy sean los promotores del progreso y el desarrollo de las generaciones futuras.